Tenemos también la oportunidad de hacerle algunas preguntas durante la entrevista del día de hoy. Les comentamos que nuestra radio Portales está en el 89.5 FM y en el 840 AM. Tiene el wportalesfm.cl, en Facebook Reunidos Revelando FFA, Twitter Revelando_radio, Instagram Revelando_radio. Eso es por el día de hoy. Les vamos a comentar, como todos saben, que ha salido el sol físicamente y simbólicamente en nuestro país, pero también pareciera que hay algunos solcitos que aparecen en el horizonte de nuestro país para calmar este conflicto de tanto tiempo arrastrado, ya más de un mes. Juan Enrique, te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa. Buenas tardes, María Eugenia, estimados auditores, un placer nuevamente acompañarles este lunes 18 de noviembre, como decía María Eugenia, esperando una semana con un buen sol en el amplio sentido de la palabra, para las personas, para el país, para la política, para el Congreso, para todos los que tienen que ir a interactuar para que nuestro Chile siga creciendo y continúe por un camino de la paz, que así terminamos la semana recién pasada con un acuerdo por la paz, así que yo creo que por ahí debemos ir, y ese es el llamado que hago en forma general a todos los amigos, claro, que nos escuchan, a quienes pueden pensar que quizás esto no es lo mejor, pero no importa, es un punto de partida. Yo creo que vamos avanzando. Yo también opino lo mismo que tú, y para empezar, antes de hablar de política, vamos a hablar de algunas cosas tangenciales que por supuesto siempre están relacionadas con la política. Primero que nada me gustaría preguntarte, Juan Enrique, ¿qué opinas tú de estos incendios forestales acaecidos a la altura de Placilla, de Curauma, etcétera, y que más de 2.000 hectáreas han sido arrasadas y donde se presume que ha sido intencional? Porque la verdad que 3 días de debacle, digamos, en un momento además de sequía para el país, que es muy difícil, digamos, después prever lo que viene, yo lo encuentro dramático. Habla muy mal de nosotros, muy mal de los violentistas que ahora están buscando otra forma de manifestarse, como no sean los saqueos, los vandalismos, etcétera. ¿Qué opinas tú, Juan Enrique? Bueno, personalmente estuve por esos lados porque tengo familia que vive en ese sector, así que estábamos muy preocupados, tuvimos que concurrir a evacuar preventivamente. No nos ordenaron evacuar en ese sector en particular, pero sí pude apreciar toda la angustia de los vecinos de ver cómo el fuego avanzaba, y bueno, uno piensa que no va a ser contenido oportunamente. Yo creo que la angustia de los ciudadanos, y en particular de toda esta gente que vive o vivió y está viviendo esta situación tan aflictiva de enfrentarse a un incendio sin saber el resultado final de esa situación, es realmente dramático. Así que yo, primero que nada, un llamado de aliento, de cordura, de aliento para la gente que está en eso. También supe directamente que había muchos medios involucrados en la contención, en el trabajo de bomberos, de CONAF, también había gente del ejército, tengo entendido, de Armada, así que para ellos también un agradecimiento, y están haciendo una labor extraordinaria. Ahora, en cuanto a tu pregunta de la intencionalidad, yo quiero poner, como se dice, paños fríos, amigos, auditores. Yo creo que esperemos que la justicia, los que están haciendo las investigaciones, entiendo que hay un par de personas detenidas en uno de estos incendios, resuelvan y determinen realmente si esa intencionalidad que estamos pensando fue real o no. Así que yo creo que pueden haber también otras circunstancias que en este momento no conocemos que hayan generado estos incendios. Lo hemos visto en el pasado, que también a veces sucede que hay irresponsabilidad de la gente que va a hacer camping, etcétera, etcétera. Entonces, yo, sin proteger a los delincuentes, creo que no es bueno seguir buscando intencionalidad mientras no se determine por el poder que corresponde, que en este caso es el Ministerio Público, la justicia, en este caso los bomberos que hacen los peritajes. Así que yo espero que si hay alguien lo encuentren, pero
no haría una acusación tan drástica en ese sentido previamente, porque creo que precisamente se hizo un llamado a la paz. Aquel que haya cometido un delito tendrá que ser responsable y pagar por ello, como se dice, pero no me gustaría hacer un juicio a priori de que todo fue intencional. A lo mejor sí, a lo mejor no. Esperemos a ver qué es lo que pasa con la... Me parece muy válida tu opinión, tu respuesta, Juan Enrique. Uno en general tiende a generalizar. En fin, veamos qué dice la justicia tal como dices tú. Me gustaría que fuera de la forma que dices tú y no una cosa intencional. Ahora, 2.000 hectáreas no es fácil quemar y yo pasé el día sábado en la mañana, día domingo en la tarde por ahí y seguía esto ardiendo. Entonces, la verdad que uno dice, ojalá que sea como tú lo dices y no mi juicio aventurado que hice. Ahora, a ese respecto, el presidente también ayer en la noche hizo un agradecimiento a carabineros y bomberos. Y yo en este minuto específico también quiero hacer un tremendo agradecimiento a carabineros y bomberos. Carabineros es la primera fuerza policial de Chile y es quien siempre acudimos en los momentos de desgracias personales, de un robo, de un vandalismo, etc. Y resulta que los carabineros en este minuto están muy, muy sentenciados, muy, muy también enjuiciados. Entonces yo quiero agradecerle públicamente a través de este medio y que nuestros auditores nos escuchen a carabineros por su tremendo esfuerzo físico, emocional y de contención que han hecho con todo lo que ha pasado, que todos ustedes bien lo saben, porque la verdad es que ha sido triste y doloroso para nuestro país verse como estas fuerzas poderosas se enfrentan a una fuerza de carabineros que trata de controlarse lo que más puede. Ayer una persona me escribió, me dijo, mira lo que me pasó, subí al Cerro Castillo, miré un atardecer, miro hacia los lados y veo a un carabinero custodiando el Palacio Presidencial y él se acerca a agradecerle en forma personal y totalmente genuina la labor que ellos tenían ahí en general y han tenido con el país. Y dice que el carabinero estaba tan emocionado de saber que recibía, digamos, alguna respuesta amigable que empezaron a correr las lágrimas. Un carabinero de servicio que por lo general tratan de ser lo más imparciales y digamos, correctos posible. Se le corrían las lágrimas al carabinero y a esta persona, por supuesto, que salió a saludarlo, a felicitar por la labor, también se le corrieron las lágrimas. Entonces, la verdad yo digo, eso dice mucho de nuestra gente. O sea, el carabinero hoy día está sobrepasado, el carabinero está tratando de hacer lo mejor posible y sigue siendo estigmatizado, enjuiciado, etc. Yo creo que en las circunstancias en que vivimos estas 3-4 semanas anteriores, no queda otra que agradecerles sinceramente a ellos y bomberos que se han también destacado muchísimo en tratar de apagar no solo incendios, rescates, etc. Entonces creo que también nosotros como civilidad tenemos que agradecerle a carabineros y a los bomberos por lo que hacen y manifestarlo generalmente a través de estos medios o en los medios que nosotros nos manejamos. ¿Qué opinas tú, Juan Enrique? Bueno, no puedo dejar de estar de acuerdo contigo en este caso, María Eugenia, porque en realidad tenemos mala memoria, amigos auditores, pues si eso así sucede en nuestro Chile, el pago de Chile, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un terremoto, una inundación y un asalto, un robo, hay tantos otros hechos que ¿a quién recurrimos? Al amigo carabinero, que hace años atrás, un amigo en su camino, no sé si se recuerdan, existían algunos avisos publicitarios en relación a la función de carabinero, decía un amigo en su camino. Entonces, yo creo que tenemos muy mala memoria y debemos solidarizar y entender todos los chilenos, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, jóvenes, adultos, mayores, los carabineros, y voy a agregar los bomberos, las Fuerzas Armadas, las personas que integran esas instituciones son todos ciudadanos chilenos igual que nosotros, amigos, igualitos. Entonces uno no entiende esta vorágine de groserías e insultos que hay hacia esta gente que está trabajando por mantener el orden de nuestro país. Sin duda una labor muy difícil y yo creo también hay que rescatar lo estoico que han sido para poder soportar, como decía, toda esa cantidad de insultos que uno ve, que no sé de dónde sale, y seguramente muchos de estos que están insultando, no me cabe la menor duda que en unos tiempos más, cuando tengamos algún problema, no sé, de la naturaleza, van a ser los primeros que van a estar pidiendo que esta gente les colabore, etcétera. Así que
no tengamos mala memoria, y yo también adhiero a este, ¿cómo se llama? Homenaje que está haciendo María Eugenia y que han hecho muchas personas. De hecho, salió en los medios de televisión y medios de comunicaciones con mucha fuerza, gente que le estaba apoyando, entregándoles agua, algunos alimentos para que los bomberos, sobre todo en su ruta, pudiesen alimentarse y estar hidratados, porque estar en el frente de batalla con el fuego y las temperaturas que se dan ahí, se requiere, bueno, estar bien alimentado, hidratado, además de tener, como tienen ellos, el equipamiento necesario. Y eso yo lo vi personalmente en Curauma cuando pasaban los carros de bomba, y había un stand cerca de uno de los supermercados ahí, y había gente que salía inmediatamente con las botellas de agua, con otros elementos, y les entregaban, y ellos continuaban su ruta hacia el incendio. Así que yo creo que es una felicitación, y empieza a aparecer el chileno de verdad, digo yo, que es solidario, que es el que está con Teletón, y yo creo que por ese lado tenemos que ir avanzando. Sí, yo aprovecharía de citar aquí, hay una convocatoria para este jueves 21 a las 12:10 del día, para hacer un acto de esta naturaleza, y en este caso es reconociendo la figura de Prat. Sí. No sé si tú lo recibiste. Yo lo recibí. Así que entiendo que va a ser un llamado para un minuto de silencio, y rogando por la paz y lo mejor para nuestro Chile, recordando la figura y todos los valores y la fortaleza que representa nuestro héroe máximo de la Armada, Arturo Prat Chacón. Sí, y porque además quiero agregar a eso, Juan Enrique, que Prat fue como el primer héroe que nos dio coherencia como país, como historia. Nosotros, cuando fue la Guerra del Pacífico, el año 1876, prácticamente llevamos 150, 160 años de ser un país independiente, un país muy noble, muy joven, y todavía no había habido nada, a no ser hechos aislados, que nos congregara y nos uniera como país. Fue el primer héroe transversal de todo Chile, de unirnos en una guerra que era transversal hacia un enemigo común. Así que Prat representa mucho más que una figura, aparte de naval, una figura heroica, pero heroica para el país en forma transversal. Eso es lo que se espera hoy de nuestras Fuerzas Armadas, esto es lo que se espera hoy de nuestra contingencia política, de los políticos, alguien que nos una transversalmente y no que nos divida en políticos de derecha, en políticos de izquierda, en que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Quién nos une transversalmente? Así que yo también hago un llamado a todas las personas que quieran acudir. ¿Dónde va a ser esto, Juan Enrique? Bueno, este es un llamado a nivel nacional. Claro. Y la idea es entonces que la gente salga o haga un alto en sus labores cotidianas a las 12 con algún elemento representativo de nuestra chilenidad, una bandera, y hagamos este minuto de silencio por el triunfo de la paz social y por el bienestar y el futuro de nuestro país. Me parece que es muy importante. Ojalá, amigos auditores, ustedes, si reciben este hashtag Prat une a Chile, lo difundan, y hagamos un alto para darle este empuje a este acuerdo social por la paz que tenemos que enfrentar de aquí adelante. Quedan muchas cosas por desarrollar. Hemos escuchado a nuestros políticos, a nuestro presidente. Tenemos un acuerdo por la paz, hay una agenda social, tenemos el tema de la Constitución. Ahí son 3 pilares fundamentales de lo que se va a estar comentando y desarrollando en los próximos días y meses. Y yo diría incluso, señores auditores, años, porque el cambio de una Constitución, si se llega a terminar así, es un proceso de largo plazo que va a tomar solamente ese trabajo hasta un año. Y hasta 2 también, sí. No, pero el acuerdo lo limita a un año. Sí, el acuerdo y después hacer la nueva Constitución. Sí, lo que pasa es que es un trabajo que hoy en día se hace en forma más dinámica en la medida que se cuentan con medios tecnológicos
y software, y la gente está más preparada para poder redactar una constitución, pero hay ejemplos en el mundo de constituciones que se han demorado 3, 4, 5, 6 años. Y después que aparecen, nada más tienen 20, 30 enmiendas. Juan Enrique, ¿qué te parece a ti esta temática del alcalde de Valparaíso, que a todos nos atañe en el fondo, porque somos todos residentes de Valparaíso o de una forma trabajamos en Valparaíso? Todos nos sentimos muy unidos a la ciudad de Valparaíso, no solo por ser patrimonio histórico, por haber sido en algún minuto la joya del Pacífico, por haber sido el primer puerto de Valparaíso, etcétera. Y que un alcalde que se dice de la ciudadanía, de los ciudadanos, que enarbola banderas por los ciudadanos, de la noche a la mañana se convierte en un agitador social, en un agitador político, que insta, digamos, a la ciudadanía a hacer un acuerdo, digamos, por esta asamblea constituyente. O sea, debe estar un alcalde así de comprometido y además después desvincularse un partido que ha sido parte de él, ya se desvinculó anteriormente, ahora se desvincula de Convergencia Nacional, y que ni siquiera Gabriel Boric se desvinculó de este acuerdo, él no está de acuerdo con este acuerdo de paz, entonces sigue siendo y se desliga de todo y sigue asamblea constituyente. La gente yo creo que ni siquiera sabe lo que es eso, pero independiente de eso, algo habrá que decir. Y yo me siento triste de que un alcalde elegido ciudadanamente pueda andar en eso, cualesquiera sea su color político. ¿Qué opinas tú? Sin duda que uno espera que los políticos sean personas de Estado y grandes, en el amplio sentido de la palabra, en el sentido que ellos están, como decías tú, en este caso por la ciudadanía, por el país, por la patria, por valores superiores. Pero uno sigue viendo que lamentablemente nuestros políticos buscan sacar, como se dice, beneficios políticos y muchas veces personales, por mantener una cuota de poder y además seguir con este manejo de la política que nos ha llevado a donde estamos. Entonces, yo creo que le hace muy mal a la política y a Chile este tipo de gente. No me parece que sea acuerdo que esté el alcalde tomando bandera por una, en este caso la Asamblea Constituyente, siendo que es un proceso que se está tratando de llevarlo a nivel de toda la ciudadanía, cosa que, señores auditores, ustedes entenderán, es sumamente difícil, pero esa es la intención. Oye, y en esto de la Constitución, tú creo que lo mencionaste, es muy importante el llamado que se hace con un plebiscito previo para definir si habrá o no. Entonces, habrá constituyente. Claro, entonces este plebiscito que está pensado y redactado en el acuerdo para realizarlo en el mes de abril del próximo año, en este momento no está instaurado en la Constitución vigente. Entonces, lo primero que tienen que hacer los políticos es redactar y aprobar alguna enmienda a la actual Constitución que permita que se haga este llamado al plebiscito. Y además tienen que hacer una ley que tiene que ser de ahora en adelante, por lo menos desde el 2020, una ley de votación obligatoria. Bueno, ese es que es parte del acuerdo, digamos. O sea, sin votación obligatoria, entonces automáticamente los mayores de 18 quedan. Ahora que tú lo mencionas, yo tengo me parece, hay una curiosidad, amigos auditores. No he escuchado a todos los políticos ni toda la gente que habla, pero todavía no tengo una respuesta, porque a mí me parece incluso un poco contradictorio que para llamar y ratificar si se cambia o no la Constitución hay un plebiscito. Y este plebiscito no se dice que sea un plebiscito de voto obligatorio. Claro. Entonces, uno asumiría que es con las condiciones actuales, que el voto es de carácter voluntario, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a suceder si así se mantiene? Y en el plebiscito hay una abstención alta, como se ha dado en las últimas elecciones, entonces, ¿qué validez tendría ese plebiscito para determinar si se cambia a una nueva Constitución o si mantenemos la actual? Entonces, ese también es otro tema que yo creo que se va a debatir en estos días, semanas, para llegar a alguna conclusión. En lo personal, yo pienso que los dos plebiscitos deberían de ser obligatorios para que este proceso realmente tenga una validez ciudadana amplia y no se venga después a decir, oye,
los que perdieron o los que ganaron o qué sé yo. No, lo que pasa es que en el plebiscito hubo una abstención del 30 al 40%, por lo tanto esto no es válido. No es válido. Claro. ¿Y quién va a reclamar esa diferencia? Digamos, lamentablemente nuestras constituciones anteriores han tenido ese tipo de situaciones de validez o legitimidad, le llaman. Entonces, les ha tomado tiempo legitimizarse. Voy a referirme a la de 1925, que en el plebiscito ratificatorio hubo más del 50% de abstención. Entonces, ¿quién aprobó esa constitución? En el fondo no fue una mayoría, fue una minoría. Menos del 50% del padrón electoral votó en ese plebiscito ratificatorio. Bueno, también tenemos el del 80 que se critica que no estaban establecidos los registros electorales. ¿No? Entonces, la historia es así. Quizás en este momento estamos ante un hecho de trascendencia histórica, en el sentido que estamos haciendo una nueva constitución, si es que así se da, en un periodo de crisis, pero no como era antes, que normalmente se da durante post-revoluciones y situaciones bastante más graves. Así que esperemos que vaya por buen camino, pero todavía hay mucho paño que cortar, como se dice, amigos auditores, y los políticos tienen que seguir trabajando en las otras cosas, porque aquí, ahora estamos refiriendo al tema de la Constitución, pero está la agenda social, que tiene un montón de puntos que el gobierno puso en la mesa para mejorar lo que la gente desea, que fue estamos hablando de salud, de la previsión, que justamente fue lo que acarrió todo esto. O sea, la parte política, digamos, el estamento político no estaba conectado con la agenda social, que se fue bajando, digamos, permanentemente a través de los diferentes periodos, porque no hubo inversión, por lo tanto no se podía cumplir con una agenda social como se pedía, pero también hubo una desconexión, porque los políticos en algún minuto debieron de hacerse cargo de cualquier línea que fueran de esto que se estaba reclamando. Y lo primero de todo, para mi gusto, fue haberse hecho cargo de una forma más ferviente, más firme, más aquí la justicia tiene que imperar respecto al Instituto Nacional. El Instituto Nacional, digamos, fue como, no sé si la gota que rebalsó el vaso o el vaso está ya lleno y etcétera, pero en realidad creo que el Instituto Nacional fue marcando una forma como las fuerzas ilegales se iban a manifestar en contra de la autoridad establecida. No hubo caso de arreglar ese tema. Y ya la gota que rebalsó el vaso, porque esto sí fue una gota, fue la quema de la Inspectoría General una par de semanas antes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una señal tan potente como esa? Aparte de muchas otras que ya hubo viendo, etcétera. Entonces se aprovechó un minuto de debilidad, una falta de fuerza, del control de los desmanes, y esto finalmente estalló a nivel general del país. ¿Qué te parece a ti eso, Juan Enrique? Bueno, el tema de la violencia está, desde mi punto de vista, directamente relacionado con el falta de respeto a la autoridad, y ahí es donde hay un tema social y cultural que nos afecta seriamente y que tenemos que tomarlo de alguna forma, amigos auditores. Este es un llamado a las familias para que en realidad intenten, por lo menos en su grupo, impulsar el respeto mutuo, el respeto al prójimo, el respeto a la autoridad. Yo lo he repetido aquí reiteradamente en este programa y no voy a dejar de hacerlo, porque creo que uno no puede restarse de eso. Uno tiene que ir siempre a los valores más importantes, y estos son, por ejemplo, que estamos hablando, el respeto a los mayores, el respeto a la autoridad constituida. Aquí hay un sistema democrático establecido con 3 poderes que funcionan, y eso es el sistema que nos dimos y es el sistema que tiene que funcionar. Y la gente, con el vandalismo que hemos visto últimamente, como que se le olvidó todo este tipo de circunstancias. ¿Y qué es lo que es el respeto? Algo tan simple que se enseña de pequeño. Parece que ahora lo hemos perdido. Entonces, no está dentro de la agenda educativa. Es un tema bien serio, grave, diría yo, y quizás hasta uno podría decir dramático. Y escuchamos ahora cómo hay mucho comentario de distinguidos
personeros y estudiosos referidos a que a los niños a los 2 años se les da una pantalla del ¿cómo se llama?, del teléfono para que se entretengan y no molesten a los papás. Y además no saben si esos niños ya cuando crecen 5 o 6 años automáticamente se meten en una red que implica información de destrucción, de vandalismo, etcétera. Claro, entonces el niño que no tiene su corteza cerebral aún desarrollada ante las 6, 7 años para poder descartar, digamos, lo que es bueno y lo que es malo, automáticamente va creciendo con esto. Bueno, hacia allá iba en el sentido que el niño parte viendo violencia, y hoy en día la violencia que se ve, por ejemplo, en los juegos que tienen en sus computadores, en sus celulares, es tan real, se ve tan bien, entonces, pero se acostumbran ellos a hacer que como que disparan algo y ven allá como, no sé, a una persona le volaron la cabeza o al otro le volaron una pierna. Entonces, ¿en qué mundo van a crecer esos niños? Así van creciendo, ¿te fijas? Entonces, ese es un tema que la sociedad, el sistema educativo, tenemos que ponernos las pilas y las familias, con fuerza, porque esto hay que pararlo. Yo creo, amigos auditores, que a usted más de alguna vez le ha tocado ver niños con pataleta, como se dice un buen chileno, y qué es lo que hace mamá o qué hace papá. Ay, mijito, ahí tiene el celular para que juegue y se entretiene, porque la pataleta era porque no le pasaban el celular. Absolutamente. ¿Te fijas? Yo lo he visto, pero mira, Juan Enrique, yo a ese respecto también critico mucho porque los movimientos digamos actuales de subversión o de vandalismo, de saqueo, yo estoy de acuerdo, podría haber estado de acuerdo, ya no, tal como dices tú, hace 2 semanas estamos diciendo no más manifestaciones. Si en este país las manifestaciones fueran sin actos de incivilidad, pues ya está comprobado que transversalmente en este país no puede haber manifestaciones pacíficas porque siempre hay un grupo, un lumpen, un vándalo que se aprovecha y destruye todo. No he visto en ningún país del mundo las imágenes de los héroes patrios destrozadas, vandalizadas, vergonzosamente destruidas como aquí en Chile. Ya no he visto nada. Entonces, ¿eso qué nos hace perder también nuestro valor patrio, nuestras tradiciones? Pero ¿cómo se les ocurre? Porque la verdad es que ya esto no puede ser. Ahora, lo que me pareció maravilloso respecto a esto como corolario, que el día viernes en la mañana apareciera la Plaza Baquedano durante media hora con lienzos blancos y finalmente un lienzo que colgaba del cuello de Baquedano con una palabra que decía paz. Y eso se replicó en varias partes. Estos fueron unos apoderados de un colegio con los exalumnos que se pusieron de acuerdo para hacer esto. A las 5:30, 6 se estaban poniendo estos lienzos que realmente a uno le produjo una sensación de que a lo mejor vamos por un camino de paz. Ojalá que esta llamada, esta forma pacífica de protesta, también sea entendida por todos nuestros actores sociales, políticos y la ciudadanía en general. Porque no podemos seguir vandalizando el país. ¿Hasta cuándo vamos a llegar con esto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta destruir qué? Bueno, yo quiero reforzar lo que dice María Eugenia, amigos auditores, porque es la realidad. Yo creo que el que no ve eso no quiere verlo nomás. Claro, no es que esté ciego, está castrado intelectualmente, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que aquí también el comentario va, en esto de las manifestaciones han participado muchas personas en forma pacífica. Y muchos de ellos claro, están seguramente orgullosos de haber logrado y haber avanzado en este tema de sacar a flote todas las demandas de la ciudadanía en general. Pero ¿a qué costo? Quemando, destruyendo el país, restándole trabajo a la gente que se quedó sin su negocio, claro, sin Chile, su empresa. A ver, Chile yo creo que lamentablemente no ha dado señales de madurez como las ha dado en algunos aspectos económicos, en algunos aspectos de emprendimiento e inversión. No ha dado señales de madurez en cuanto a ser pacíficos en las protestas. Uno cuando ve protestas en otros países del mundo se da cuenta que la protesta es efectivamente pacífica, con vallas papales por las calles donde están organizadas las propuestas y las manifestaciones, digamos, y nadie se le ocurre vandalizar nada, ni las vallas papales, ni los comercios, ni las estatuas, ni los edificios públicos. Entonces, ¿qué significa eso? Que aún no podemos dar señales de un país maduro y civilizado en ese aspecto. Quedamos hasta aquí, estimados auditores, hasta terminar nuestra pausa comercial. Ya, volvemos con nuestros auditores después de la pausa musical, en que hemos tenido un lindo tema que nos ha apoyado esta conversación de hoy,
que me parece... Un tema patriótico, ¿no? Sí, un tema patriótico, que me parece muy interesante porque la verdad que tratamos a nuestros auditores de darles algunos temas relacionados con lo que se está viviendo, no solo en el momento político, el momento social, el momento de alegría, etcétera. Así que volvemos con Juan Enrique y yo que les habla, y están en el control Mario Salazar y Marco Leblanc en el video. Juan Enrique. Yo quería hacer un comentario a la meteorología, porque cuando iniciamos el programa, amigos auditores, hablamos que había salido el sol, pero se nos viene encima, María Eugenia, una onda de calor ahora. Está, no sé, pronosticado para esta semana, mañana aquí en la zona costera, 26, 27 grados, y para qué hablar para Santiago, hacia el interior, 33 grados. 36 grados. Así que habrá que prepararse. Un llamado a los amigos auditores para que se hidraten bien. Es un tema que los mayores nos preocupamos. Uno cuando es joven de repente no piensa que el organismo necesita siempre estar bien hidratado. Y antes de continuar con nuestros temas, yo no quiero dejar de saludar a mis amigos. Perdón. Es que los famosos amigos, los chipanos, los del colegio alemán, etcétera. Yo no saludo a nadie porque encuentro que los temas políticos o sociales son más importantes. Hay varios de ellos que nos escuchan, entonces uno tiene que respetar y reconocer la fidelidad de nuestros auditores, y en este caso particular lo hago siempre con este grupo de la Armada que llevamos muchos años reuniéndonos, y próximamente vamos a tener una de estas magnas reuniones. Así que para todos los chipanos, aquellos que tripularon la lancha misilera chipana de la Armada de Chile en sus inicios, un gran abrazo y la mejor de la suerte en nuestra próxima reunión, que nos va a convocar para reencontrarnos nuevamente como lo hacemos todos los años, y a veces más de una vez al año. Así que no quería dejar de saludar a ese grupo, y también reiterar a usted, amigo auditor, lo que hemos estado llamando a adherir este día jueves 21 a las 12:10 a un minuto de silencio, salir con banderas blancas, por supuesto. Prat une a Chile por la paz social, por nuestro país. Así que un gran llamado, hagamos algo alegre, breve, corto. Esto no es una marcha, es una manifestación breve para no dar pie a ningún otro tipo de situación que después podamos estar lamentando. Así que el llamado es ese: donde esté, deténgase, haga un alto de 1 minuto, saque una bandera chilena, un pañuelo blanco y 1 minuto de silencio pensando en Chile y en poner lo mejor de nosotros para que avancemos y vayamos solucionando todas estas situaciones o estas diferencias que nos tuvieron tan acongojados. A propósito, Juan Enrique, volviendo un poco a nuestro tema que nos convoca siempre aquí, que es el tema Fuerzas Armadas o Armada principalmente, ¿qué te parece a ti la asignación del nuevo director de la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, en reemplazo de Luis Masferrer? Oye, excelente, amigos auditores, yo lo digo de corazón, porque lo conozco, porque trabajé con él. Gustavo Jordán Astaburuaga, vicealmirante de la Armada de Chile, es un gran hombre, muy estudioso, muy inteligente, y que le deseo lo mejor. Yo creo que es el hombre preciso para el cargo. Ahora, él fue director de inteligencia, ¿no es cierto? También, sí, entiendo que en la Armada tuvo distintos cargos, sí. Y dentro de eso, director de inteligencia naval. Y tiene varios méritos adicionales, porque es una persona muy estudiosa, y también fue contralor en la 4ª región. No es menor, señores. Después de retirado, él postuló por Sí, de dirección de alta dirección pública. Dirección pública, y fue nombrado, estuvo ahí, no sé, 3-4 años, no me acuerdo el tiempo, y después terminó trabajando un tiempo más acá en la en Contraloría de la 5ª región. Así que yo creo que ha sido una excelente, acertadísima decisión, la elección. Y la elección mejor aún. Sí, a mí también parece, y queremos felicitar también entonces a Gustavo Jordán Astaburuaga por su nueva designación. Pensamos que lo va a hacer muy bien, creemos y estamos seguros, porque es un hombre muy inteligente, muy objetivo, muy serio en sus planteamientos, así que esperamos lo mejor de él y que se note un poco más el actuar
digamos, de inteligencia en nuestro país que a lo mejor de otra forma hubiesen prevenido tanto de aquellos hechos que sucedieron posterior, digamos, al 18 de octubre. Así que felicitaciones, almirante Jordán, felicitaciones por este designio de parte de todos sus camaradas navales. Yo quisiera agregar que esto de la inteligencia, bueno, uno como uniformado, algo estudió sobre el tema, y es una labor, siempre se la ha llamado, muy silenciosa, y que realmente no puede incluso ni siquiera a veces dar a conocer los éxitos que tienen. Claro. Porque eso se ve en el resultado final. Alguien externo lo evalúa. Claro, así que es súper compleja la labor de inteligencia. Hay que entenderlo así, amigos auditores, porque ahora es re fácil decir, mire, bueno, la ANI no supo. Bueno, a mí no me consta lo que la ANI le habrá dicho a las autoridades en su momento en relación, o los días antes que se haya iniciado esta crisis que vivimos hace un mes ya. Así que tener en mente eso es siempre importante. Hacer inteligencia no es fácil, y los éxitos en la inteligencia tampoco se publicitan. Sí. Ya. Ahora, respecto a los otros temas que nos habían convocado el día de hoy, ¿qué les parece a ustedes en general? O sea, ustedes pueden opinar lo que quieran, y le vamos a preguntar aquí a Mario y a Marco. Marco, ¿qué te parece a ti este acuerdo de paz? A ver, la verdad es que me trae algunos sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados porque voy a hablar desde el punto de vista de lo que es el ciudadano común. Aquí no está hablando nada que tenga que ver con azafar ni con revelando. Me parece perfecto. El ciudadano común. Yo creo que simplemente esto es un escape a la presión que se estaba ejerciendo. Mi opinión personal es que esto debe haberse tomado el toro por las astas el día martes. Es una opinión extremadamente personal, para poner orden al desastre que estaba quedando en nuestro país. Pero finalmente los políticos llegan a este acuerdo, y que espero que pueda ser un acuerdo que traiga realmente una paz valedera a nuestro país. Pero ya sabemos por historia de que hay un conjunto político en nuestro país de extrema izquierda que no les gusta esto, porque ellos viven del saqueo, viven de la delincuencia, viven de todo este tipo de cosas que les permite alentar a que las personas que realmente quieren o tienen sentimientos de bienestar para el país se vean involucrados, se vean digamos alentados por mentiras de todo esto. Y lo quiero digamos basar en lo siguiente. Las primeras, digamos, indicios de que se pedía que era justicia social, las pensiones, AFP, todo ese tipo de seguridad y todo, de repente, de un abrir y cerrar de ojos, esto queda en la nada. Y ¡pum! Ellos suelen poner ahí asamblea constituyente. El resto no sirve. Ahora, en forma muy, digamos, arbitraria, pero a la vez con ese no sé qué que se quiere tomar siempre, es que la asamblea constituyente no va a solucionar nada de eso. Si esto es absolutamente una avivada de la izquierda para poder hacer esto. Y lo estoy hablando, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de un ciudadano. Ahora, esperemos finalmente que esto pueda tener un resultado positivo. Esa es la necesidad. Yo no quiero las Fuerzas Armadas en la calle. Nadie las quiere, pues ya vimos lo que fue, pero sí queremos una Fuerza Armada respetada. Por supuesto. Y unos carabineros respetados, digamos, con lo que ellos o con lo que hacen. Eso es lo que quiere la gente, respeto a nuestras instituciones públicas. Yo he escuchado muchas opiniones en la calle de muchas personas, y sabes que un porcentaje altísimo ese día martes quería las Fuerzas Armadas en la calle. Absolutamente, porque si no tenemos otra vuelta, ¿qué hacemos? El temor era enorme que había en nuestra población. Sí, me parece. Juan Enrique, ¿qué tienes al respecto? Bueno, esa es la opinión de nuestro hombre aquí de las comunicaciones, y bueno, yo respeto su opinión, sin duda. Ahora, yo quería ir un poco más allá al tema de que de repente nosotros mismos le damos mucho énfasis al tema de la nueva Constitución, pero yo al inicio del programa lo mencioné y lo voy a reiterar. Amigos auditores, Marcos, María Eugenia, esta situación es un asiento con 3 patas.
y están bien definidas y no hay que perderlo de vista y yo creo que la ciudadanía va a seguir empoderada en pos de que esto se cumpla. Una pata es la agenda social que tiene, ya no me acuerdo, eran 15 puntos los que decía en este momento Marco, que era salud, previsión, seguridad, qué sé yo, o sea, una serie de puntos que hay que corregir, ¿no es cierto? Otra es el tema de la Constitución, y el tercero ya se me olvidó, fíjense, amigos auditores, pero hay otra pata más que también evitar los abusos, por ejemplo. Ese es otro tema que está en carpeta y yo sé que... Garantizar el compromiso en el restablecimiento de la paz y el orden público de Chile y el total respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad vigente. Sí, ese es el primer punto. La agenda social, que fue lo primero que el gobierno sacó a los pocos días que partió esta crisis, esa es una cosa, y se mantiene, y está en desarrollo. Lo que pasa es que ahí está la que se rebajen el sueldo a los señores parlamentarios, y hay una serie de medidas que tienen que desarrollarse en este periodo actual, ¿no? En un mes, 2 meses más, ¿te fijas? Eso, entonces, de repente le tiramos mucho a la Constitución. La Constitución va a tener que verse, de aquí a abril recién vamos a definir si se cambia o no se cambia. O sea, la gente ya está dando por hecho que se va a cambiar. Lo que no puede ser cierto hasta que no haya... Hay que esperar la votación. Claro, el resultado de la votación. Entonces, y lo mismo que decía antes, la votación yo me imagino que será obligatoria para que esto realmente tenga validez. O sea, a los políticos de cualquier tendencia que tengan, tienen un trabajo arduo de que abril. O sea, no solo tratar de convencer a la gente de su idea política que tengan, constitución o convención, etcétera, asamblea constituyente, pero sí, ¿no? También de convencerse entre ellos mismos qué es lo que van a tener que cambiar para cumplir con esta agenda social, que estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, la Constitución nunca solucionará el problema más AFP, más seguro, etcétera. Sí. Eso es un problema político del minuto, con regulación al respecto. Ya, eso en relación a que no perdamos de vista el escenario. Claro. Aquí hay varias cosas que se están simultáneamente sucediendo y tienen que producirse cambios ya. Y lo otro, a lo que decía Marco, la participación de las Fuerzas Armadas, sí, yo estoy de acuerdo que sin duda había un gran número de ciudadanos, usted, amigo auditor, en su casa, que veía a lo mejor cerca de su población o donde vive saqueos, incendios, obvio que quería mayor seguridad y estaba a lo mejor en ese minuto, el día martes que hacía mención Marco, implorando que saliera alguien a resguardar el orden y ya no quedaba nadie más que fueran las Fuerzas Armadas. Dicho eso, quiero agregar el hecho de sacar las Fuerzas Armadas a la calle en las condiciones en que estamos, o en que estábamos, era un paso muy, muy dramático y demasiado riesgoso. Yo lo miro ahora como ex marino. Cuando uno saca un arma, uno aprende, a mí me enseñaron así, uno no la saca para amedrentar, uno la saca para disparar. Para usarla, obviamente. Si no, mejor salga a mano pelada nomás, pues, ¿se fija? Entonces, y a mí voy a ir al estado de emergencia que vivimos hace un par de semanas atrás, a mí me llamó mucho la atención la contención que tuvieron nuestros militares, nuestros marinos, la gente de la Fuerza Aérea que salió en ese estado de emergencia para actuar criteriosamente y nadie se le escapó un tiro, salvo hay un par de situaciones que se están investigando, pero fueron un par de situaciones, amigos auditores. Pero volver a esto y arriesgarnos a una catástrofe mayor, yo creo que era algo muy, muy riesgoso. Esto es un acuerdo de paz muy frágil. Y finalmente, claro, en el momento que el presidente Piñera ese día martes salió con este acuerdo por la paz, mucha gente dijo que él no había dicho nada y que no había logrado nada. Y resulta que ahora, casi una semana después, vamos por buen camino. Entonces, pareciera que nuestro presidente Sebastián Piñera Echenique, tan vilipendiado como que no sirve para nada, algunos que en una columna por ahí dice que no sirve para nada, un inútil. Una columna, bueno, una persona que finalmente logró una cosa bastante importante y ahora estamos con un grado de tranquilidad, con una ruta que está abierta y más o menos bien enfocada,
Así que yo creo que... yo creo que decir vamos a lograr un acuerdo de paz sabiendo lo frágil en que se convierte un acuerdo de paz en estos momentos, yo creo que es un paso importante sin caer en lo que él pretendía no caer, es decir, no más uso de fuerza, no más uso, pero lamentablemente había cosas que le hacía impostergable el uso de fuerza por un motivo u otro, porque el vandalismo y el saqueo ya no permitían, ciudades más rotas, comercio más destruido, abusos y vandalismo. Entonces uno dice, era lo lógico, habían estas dos opciones, y él optó por la tregua, por la paz, y me parece que fue en el largo del tiempo, es una lucecita livianita, tranquilita al fondo del camino, pero que se puede llegar a buen fin, a buen término. Sí. Y tal como dices tú, Juan Enrique, la verdad que esto no va a solucionar nada. Esto es solamente una cosa a nivel político y no va a dar mejor pensiones, no va a solucionar la constitución. No, pero estamos hablando del acuerdo general. No, absolutamente. El acuerdo no es exclusivamente constitución. Es la agenda social que ya se ha... Claro, pero eso se podría haber implementado sin la necesidad. Ahora, el acuerdo me parece que es válido de todas maneras. O sea, un acuerdo de paz siempre mejor que un acuerdo de una posible represión. Totalmente de acuerdo. Y la apoyo, la comparto. Y la verdad que, en el fondo, lo que nosotros esperábamos en ese minuto del día martes pasado era que dijera nuevamente se pone la fuerza armada en el camino. Y lo que pasa es que todos nos quedamos medio desarmados frente a un acuerdo de paz, que puede ser frágil, que puede ser lenta, pero me parece que fue finalmente, cuando uno decanta, es algo bastante válido, una solución para un país que él no quería que siguiera polarizando más ni fragmentando más. Oye, otra cosa, a mí, amigos auditores, siempre me gusta traer a colación temas positivos, y creo que esto que ha sucedido ha traído algo, bueno, varias cosas positivas, pero quiero destacar una, que es la que nuestra ciudadanía, usted que nos está escuchando en su casa, en su vehículo, ahora está preocupada de saber qué es lo que es la Constitución. Claro. Yo creo que eso ya es un avance importante. El otro día escuchaba en algún medio de comunicación cómo se habían disparado la venta del texto de la actual Constitución. No solo se habían disparado, se agotaron. En muchas librerías dice Constitución agotada. Hoy día, amigos, escuchaba también alguna publicidad de una prestigiosa universidad a nivel nacional nuestro, que está ya impulsando un curso, ¿cómo se llama? Online, claro, por internet, gratuito, para ir formando y explicando a la gente qué es una constitución, cómo se hace una constitución. ¿Y qué aspectos va a tener una constitución? Claro, por supuesto. Lo encuentro realmente notable porque se está produciendo un hecho educativo, de educación cívica. Muy importante, muy importante. Muy relevante. Entonces, si yo llamo a la gente, sobre todo los que tengan tiempo, tratar de leer la Constitución, porque así van a entender un poco también, y a lo mejor inscribirse en estos cursos, si son gratuitos, para poder entender mejor el proceso que vamos a vivir y también saber cómo se organiza y estructura una constitución, el desarrollo de un país, que es a través de su constitución. Claro, y lo otro va a servir, digamos, no solo a los ciudadanos que vamos a votar, digamos, por aquello, sino también a los profesores, autoridades, etcétera, porque la verdad es que la gente se tiene que instruir en toda orden. O sea, no solamente que tiene una función política, el profesor tiene una labor fundamental. La autoridad de algún lugar público, de algún lugar particular, tiene una autoridad fundamental frente a sus empleados, frente a sus designados. Entonces, la verdad que me parece fundamental empezar a instruirse. Te encuentro absolutamente toda la razón, Juan Enrique, y ojalá sigamos todos en la senda de ver, de aprender dónde hay más temas, digamos, relacionados con nuestra Constitución. Sí, mire, yo creo que eso es sumamente relevante. En lo personal, por mis actividades, yo he leído varias veces la Constitución y ahora la volví a releer, y insistir en eso, que tanto se trata de desinformar o engañar directamente a la gente común y corriente, que les dicen, oye, la panacea, vamos a resolver todo con esta nueva Constitución. Eso no es tan así. Usted lea el contenido de cualquier constitución y se da cuenta que son como es la estructura organizacional, las potestades que tiene los distintos poderes, cómo se organiza el Congreso, qué sé yo. Pero no hay en nuestra Constitución, no hay, y yo creo que no va a haber tampoco en la nueva, nada que diga cuál es el sueldo mínimo, nada que diga
cuánto es la pensión, la seguridad ciudadana se debe garantizar, punto. Bueno, yo creo que por hoy día, estimados auditores, quedamos hasta acá. Nos pareció muy interesante poder comentarles estos temas, los que estamos de acuerdo, los que tenemos diferentes puntos de opinión. La verdad que yo quedé contenta. Nos faltó muchos temitas que teníamos en tabla, en agenda, pero la próxima semana esperamos hacerlos todos. Y esperamos nuestra audiencia que nos escuche, que nos siga mandando información si es necesaria, que siga participando de nuestro programa Revelando todos los días de 6 a 7 de la tarde en nuestra radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias, Juan Enrique, muchas gracias, Marco, muchas gracias, Mario. Estimados auditores, hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Dios mediante.